Entonces mi pregunta es, ¿nos sirve de algo tener, a nosotros nos sirve de algo tener 60.000 millones de dólares en el extranjero? La verdad las cosas es que no nos sirve a nosotros, les sirve a ellos. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que sincerar y tenemos que, en definitiva, cambiar el enfoque. Sigamos las propuestas. En las universidades hay experiencia en eso también. Yo estudié en la Universidad de Antofagasta, en la educación de adultos. La educación de adultos es muy importante, que tiene que ver con la capacitación. En las universidades, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, se realizaba esto. Actualmente ya es muy poco lo que se realiza la capacitación de adultos a través de las universidades, la convalidación de estudios, el término de estudio en las universidades es muy poco. Esa es otra propuesta que tiene que estar dentro de una reforma educativa, ¿ya? Aquí se han dicho, escuché a los presentadores una frase muy importante: al educar estamos forjando una sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente al realizar una reforma educativa. Porque actualmente nuestra educación lo que nos está enseñando es a competir y no a compartir, que es una diferencia bien grande. Entonces, por eso cuando yo señalo que en el fondo tenemos que cambiar el enfoque, me refiero a eso. Hay un grupo que se llama Educación 2020 y ellos establecieron algunas propuestas que yo las hago mía también y se las voy a leer bien someramente. 1. Fin al lucro en todos los niveles educativos. Educación gratuita. Asegurar la libertad de enseñanza versus la rigidez de los currículos. Una educación pública de excelencia y una cobertura especial en la educación parvularia. Efectivamente está comprobado que la mayor educación o el mayor, ¿cómo lo puedo decir?, donde más se puede enseñar a los niños es entre 1 y 5 años de vida. Dicen que los niños son como una esponjita y es cuando más aprenden. El otro día en un informe especial salía que ya a los 5 años la brecha social que había entre los que estaban en educación pública y particular era de alrededor de 2 años. El niño de 5 tenía 7 educacionalmente hablando y el de 5 de educación pública tenía 3. Entonces, esas son las cosas que nosotros en definitiva tenemos que cambiar el enfoque y para allá tenemos que en definitiva apuntar, ¿ya? Pero resumiendo, ¿cuáles son las propuestas? Cambio de la Constitución, cambio del modelo educativo, educación pública y gratuita en todos los niveles y para todos en nuestras universidades estatales, en nuestros colegios públicos, en nuestros jardines públicos. Yo no estoy en contra de la educación particular y particular subvencionada. Es bueno que haya. Los que quieran y tengan para pagarla, lo hagan. Yo lo que estoy pidiendo es que cuando nuestros niños, alumnos y jóvenes tengan 17 o 18 años y salgan de la enseñanza media, tengan la misma calidad de educación. De ahí en adelante compitan, de ahí en adelante. Esto es igual que una carrera, en el sentido de que si vamos a ponernos en la línea de largada, que los estudiantes de la educación pública tengan el mismo entrenamiento y la misma educación que los niños de la educación particular. Eso es lo que se está pidiendo, yo creo que es un derecho mínimo. Eso actualmente no está sucediendo. Entonces, eso es lo que en cuanto a propuestas. Pasando a la segunda pregunta, ¿cuál es el rol que tiene la educación en la construcción social? Yo para esto quiero leerles una pequeña frase de un personaje que al final de la frase les voy a decir quién es. Dice: yo me preocupo de la música, pero lo mismo puede hacerse en el deporte. Que se preocupen de todas las vocaciones y destrezas de los niños, para así lograr un desarrollo cultural masivo y efectivo. Jorge Peña Gen, año 1969. Entonces, yo me pregunto, bueno, profesor que fue asesinado por la caravana de la muerte el 16 de octubre de 1973, por creer que en su estuche de violín llevaba una ametralladora. Entonces, la verdad las cosas es que yo, al leer esta frase, me pregunto, nosotros en el año 69 ya estábamos hablando de esto, muchachos, un desarrollo cultural masivo y efectivo. Preocúpense de las destrezas de los niños. Pareciera ser que nosotros tuvimos un paréntesis entre el 70 y el 2013 donde no nos hemos preocupado de las destrezas y vocaciones de nuestros niños. Esto es lo que hay que hacer en educación. Esto. Cultura, música, deporte, destreza, vocaciones de nuestros niños. Aquí está, resumido en esta frase.
está la propuesta educacional de Chile para el siglo XXI. Por otro lado, obviamente que la educación en la construcción social es muy importante. Es el mayor vehículo de movilidad social. Yo en lo personal vengo de una familia bastante humilde, por no decir muy pobre. Y si no es por la educación y el deporte, nunca hubiera llegado a ser abogado, nunca. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la educación como un vehículo de movilidad social? Luego, dice, ¿cuál es el rol de la universidad en este contexto? Bueno, aquí también hay otro factor importante. Bueno, ya está más que dicho que la universidad viene del concepto universita, de universalidad. Yo en la universidad que estudié, que fue la Universidad de Antofagasta, tuve la suerte de que en la universidad había una gran mística. ¿En qué sentido? Había una mística educacional. Nos juntábamos estudiantes de Derecho con estudiantes de Agricultura, de Enfermería, Obstetricia, y ahí se forma la universalidad, el aprender de todo. Porque tienes un compañero que habla de los crustáceos y los mariscos y otro te habla de cálculo lineal y álgebra. En el fondo es eso, la mística que tiene que tener una universidad. Pero también las universidades pasan por un rol bien importante. La investigación, la extensión, la preparación de sus docentes. Eso es pero tremendamente relevante. Y ahí yo sí concuerdo en que las universidades privadas sí pueden obtener recursos del Estado, si en definitiva, ¿me quedan 5? Si en definitiva hacen extensión, hacen investigación, hacen preparación de sus docentes y son mejores, y en el fondo si le ganan a las universidades estatales, bueno, está bien, que lo hagan. Obviamente que a través de ese mecanismo sí pueden obtener recursos importantes del Estado. Si en este país nosotros lo que necesitamos es la educación, es cultura, es tecnología. El otro día conversaba con una doctora en ciencias de la Universidad de La Serena. La han hecho postular como a 2 o 3 CONICYT y me contaba que ninguna universidad regional se ganó un fondo concursable CONICYT. El 100% de los fondos concursables se fueron a Santiago. El 100%. No es que acá nomás no se haya ganado. No se ganó ni en Punta Arenas, ni en Arica, ni en La Serena. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que, en definitivamente, cambiar. Es el enfoque, es el parámetro. ¿Qué entendemos por educación, cultura, desarrollo masivo? Entonces, y en eso la universidad cumple un factor importante. ¿Ya? Porque en el fondo yo entiendo que uno no solamente va a educarse y aprender respecto de su carrera, sino que va a nutrirse de cultura, de música, de deporte, de arte, de aprender de otras disciplinas, de otras carreras. Yo creo que eso es lo importante dentro de una universidad. Bueno, y para terminar, también como una propuesta, tiene que ver con las famosas pruebas SIMS y PSU, pruebas segregadoras sociales. La prueba SIMS es una prueba que lo único que trata de medir el resultado, y de acuerdo a esos resultados los colegios tienen un ranking y los definimos entre los colegios buenos y los colegios malos. ¿Qué le estamos enseñando entonces nosotros a nuestros alumnos a competir? Yo en esta candidatura he visitado muchos lugares y me he encontrado con la siguiente sorpresa. Ustedes sabían que pasa en los colegios particulares y en los colegios municipalizados. Ustedes saben que a los niños con peores notas, el día de la prueba del SIMS se le dicen que no vayan. Que no vayan. ¿Para qué? Para que el colegio no baje en su ranking, así el colegio pueda obtener el bono extra y a la vez el profesor le queda una colita de ese bono extra. Entonces, la verdad las cosas, pregunta, ¿es un elemento evaluativo que efectivamente está evaluando las destrezas de nuestros niños? En absoluto. Luego la PSU, también es una prueba segregadora social. ¿A quién le va mejor en la prueba de la PSU? ¿A nuestros niños que vienen de colegios o liceos municipalizados o a los que vienen de colegios particulares? Yo creo que esa pregunta está más que clara. ¿Ya? Entonces, la verdad las cosas es que también es una prueba de selección universitaria que es segregadora social. Hay que eliminarla, hay que crear un elemento evaluativo de verdad. Y por último, porque creo que todavía me quedan algunos minutos, que se me escapó, en un cambio a un modelo educativo, en un cambio al enfoque, no tenemos que olvidarnos de los profesores, que son el engranaje principal
de una educación de calidad. En este mismo salón, Gabriel González Videla, el año 2010, estuvo el subsecretario de Educación, haciéndonos una muy linda exposición. Y él decía lo siguiente, porque ya el gobierno en ese tiempo estaba pensando en esto, en cambiar el enfoque a la educación. La verdad de las cosas es que el diagnóstico lo tenían claro, nunca encontraron el antídoto hasta el día de hoy. Y él decía, por la carrera de un profesor en toda su vida pasan entre 2.500 a 3.000 niños y alumnos. Entonces, ¿cómo no va a ser importante un profesor si va a incidir directamente en la vida de 2.500 a 3.500 niños? Entonces, y él hablaba de otra cosa, el enfoque en los años 40 y 50 en este país, en cuanto a los profesores, la máxima mundial es que los mejores le enseñan al resto. Entonces, en ese sentido, siempre se valoró al profesor como el mejor, porque estaba encargado de enseñarle al resto. Si nosotros volvemos a esa cultura, a ese concepto, créanme que vamos a dar un paso esencial, importante en lo que es la calidad de nuestra educación. Y para terminar, ¿qué es lo que entendemos por calidad de educación? Fácil, poder entender lo que leemos, poder realizar operaciones matemáticas simples y de mediana complejidad para toda la vida, poder tener nuestra historia grabada a fuego en nuestro cuerpo y en nuestra mente, poder saber de cultura, música, deporte, arte. Eso es una educación de calidad, a eso apuntamos, saber hablar nuestro idioma castellano, porque nos encontramos actualmente con niños que apenas lo hablan, y eso no es culpa de ellos, es culpa de este modelo educativo, de este modelo económico también. Así que yo, en definitiva, jóvenes, y con esto termino, lo insto, este país es suyo, es de ustedes, no es de los que han gobernado o han conducido este país los últimos 40 años, es de ustedes. Ustedes son los que no solamente tienen que ir a votar, sino también tienen que ser partícipes de su propio destino. Este es el país de ustedes. Construyan el país que ustedes están soñando. No dejen que otros les construyan el país que ellos quieren. Gracias.